La alabanza también prepara nuestro corazón. Por eso, si usted no se mete en el río de Dios, si usted viene con paraguas cuando viene la lluvia, para no mojarse, puede ser que su corazoncito no esté completamente preparado para recibir la palabra del Señor. Yo lo quiero animar a que abra nuevamente la escritura en el capítulo 24 de Lucas. Ahí estuvimos el domingo pasado, pero no terminamos. Capítulo 24 de Lucas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recuerda el tema sugestivo del domingo pasado? ¿Alguien lo recuerda? El cuerpo muerto necesita aromas. La aplicación sería el cuerpo místico que somos nosotros, ¿verdad? Y nos basamos en el hecho de cómo el Señor fue preparado, fue ungido, ¿se acuerda? Con un perfume de gran precio. ¿Lo recuerda usted? Y Él dijo que era preparación para su sepultura. Bueno, vamos a leer el capítulo 24 y vamos a leer desde el verso 4. Capítulo 24 y verso 4. ¿Dicen amén cuando ya lo tienen? ¿Sí? Gloria a Dios. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, no encontraron al Señor en el sepulcro. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Uno se pregunta si estos varones tenían alas o no, pero es interesante que la Biblia en algunos lugares nos habla de ángeles y asumimos, por lo que sabemos en los contextos bíblicos, que también, que por supuesto ellos tienen alas, pero aquí da la impresión de que estos seres, aunque eran ángeles, como que no presentaban alas, porque no lo dicen. Gloria a Dios. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así sentadito vamos a orar. Levante su mano derecha. Hay una buena costumbre como es hacer peticiones escritas, para que antes de la predicación nosotros podamos orar por las peticiones. Aquí hay una petición, orar por Sonia. Le operaron de apéndice, pero tiene problemas con hígado y páncreas. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer un milagro en la vida de Sonia? Gloria a Dios. Así que levante su mano derecha y si no escribió su petición, este es el momento para presentarla delante del Señor. Padre, gracias por este momento precioso, Señor, donde podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Gracias porque sabemos y tenemos testimonio que tú escuchas las oraciones de tus hijos. Y ponemos delante de ti a Sonia para que tú intervengas, para que tú cures, sanes su cuerpo, pero también trabaja en su alma, y si no te conoce, en su espíritu. Te pedimos, Señor, que las peticiones que tú ves a través de las manos que se levantaron hoy, donde también los corazones se levantan delante de tu presencia, Señor, esas peticiones, tú seas propicio a cada una de ellas. Responde conforme a tu poder, responde conforme a tu voluntad. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, y si las peticiones que hacemos y elevamos hoy delante de ti están conforme a tu voluntad, sabemos que tú vas a responder. Te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra con libertad. Quita todo estorbo, toda enfermedad, todo problema en las mentes, todo prejuicio, Señor, para que tu palabra pueda llegar a ser aquello por lo cual la vas a enviar esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como el turno de las profecías llega a 3, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice, a lo más 2 o 3. Aquí me resumieron algo que quiero leer. Dice, así dice el Señor: no tengas en poco mi palabra, que no te he dado pasto seco
te he dado pasto verde, porque esto te sostendrá en el camino que te resta. ¿Cuántos lo reciben? Gloria a Dios. Bueno, me gusta estar cerca de usted, ¿verdad? Por eso me bajo del púlpito. Espero que no le moleste que esté cerca de usted. Pero quiero continuar en lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, que tiene como trasfondo todos estos temas. Dejar la religiosidad. Nosotros tenemos que empezar a ser muy honestos. Y también tenemos que entender que muchos de nosotros traemos ancestros religiosos. Tal vez si usted recuerda a su papá o a su mamá o a los abuelos, probablemente se va a encontrar que navegaron en la religiosidad. Y esos ancestros, querramos o no, pueden ser activados. Nosotros podemos ser buenos religiosos evangélicos, que no producimos mucho fruto. Y por eso creo yo que el Señor quiere que nosotros estemos dándonos cuenta que lo único que nos puede garantizar a nosotros, los que estamos aquí sentaditos esta mañana, que no hemos caído en religiosidad, porque es muy sutil. Yo quiero que usted se dé cuenta que puede ser religioso sin darse cuenta. Es demasiado sutil. Creo que es una de las mejores trampas que el enemigo ha urdido a la iglesia de este tiempo, porque se ha acostumbrado a hacer lo que se hace todos los domingos. De tal manera que creemos que venir a servir, creemos que venir a hacer lo que hacemos dentro del templo es suficiente. Pero tenemos que hacer una buena separación entre lo que podemos definir como la vida de la iglesia y la vida del templo. Muchos creemos que con estar y experimentar la vida del templo de la mejor manera, podemos nosotros desarrollarnos durante toda la semana agradando a Dios, y todos aquí podemos tener testimonio que hacemos cosas, pensamos cosas, actuamos de formas que no le agradan a Dios durante la semana. Pensar que 2 horas, si es que venimos 2 horas, algunos solo vienen 1, a la semana es suficiente para que nosotros estemos preparados para enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar, donde la batalla arrecia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la batalla arrecia. Yo no le puedo decir, no le puedo traer buenas noticias que la batalla va a menguar. Creo que se va a poner cada día más y más difícil. Hoy leía algunos extractos. Me gusta escuchar al que fue mi pastor y anoto extractos de cosas que él comparte y que obviamente compartió hace muchos años. Y cuando las vuelvo a leer me doy cuenta cómo lo que Dios le da a los ministros se puede volver atemporal, es decir, sin tiempo. Y él dice, la batalla final va a ser de palabra contra palabra. Y eso es así. Hoy en día he estado compartiendo con diferentes grupos, ayer con los profesionales, el viernes con los hermanos que generalmente tienen la oportunidad de venir los viernes. Y también el miércoles tuve ya la oportunidad, porque ya gracias a Dios mi salud está bastante bien y eso me ha permitido retomar los tiempos de predicación que normalmente desarrollaba antes. Y he notado que hoy usted tiene a la orden de su teléfono inteligente, que lo puede conectar Wi-Fi a través de la televisión, y entonces ya no tener una pantalla pequeña sino una pantalla grande, a cualquier predicador que a usted se le antoje oír. Y quisiéramos decir que todos los que predican están predicando la palabra de Dios, pero lamentablemente no podemos decir eso. Y obviamente usted se preguntará si yo tengo mucho celo ministerial.
Pues sí, tengo celo ministerial porque me han puesto a cuidar ovejas. Y las ovejitas no siempre disciernen lo que se comen. A veces se comen tornillos, se comen tuercas, se comen cosas que les hacen daño. Y el Señor me ha recordado que usted, como dice 1 Corintios capítulo 3, Pablo usa una analogía, de hecho usa dos en ese capítulo, donde dice que la iglesia es como un campo. Y también dice que la iglesia es un edificio. ¿Cuántos han leído eso? Pero usemos la analogía del campo y por favor entonces entienda que usted es un campo también. La parábola del sembrador nos indica que hay varios terrenos. Usted puede tener un buen terreno. ¿Cuántos vinieron con buen terreno hoy? Tiene la opción de fructificar a 30, a 60 o a 100. Ojalá que se decida a hacerlo a 100. Pero hay terreno duro, hay terreno entre pedregales, hay terreno entre espinos. Y a veces uno puede venir con ese tipo de terrenos que dice que ahogan la palabra. El terreno duro ni siquiera permite penetrar la palabra porque la semilla se queda sin siquiera penetrar. Y dice que las aves se llevan tipo de demonios, porque eso lo explicó el Señor. ¿Se puede usted imaginar que los demonios están preparados para llevarse la buena semilla y que no penetre en su tierra? Entonces, hoy más que nunca usted y yo necesitamos tener testimonio que lo que estamos comiendo viene de Dios. Porque si no viene de Dios, deséchelo, no vale la pena que lo digiera. Así que es interesante darnos cuenta que al seguir lo que empezamos hace una semana, vemos que, y yo me hago esa pregunta, ¿por qué las mujeres fueron las que estuvieron involucradas más de cerca, no solo en la muerte? Ahí al pie de la cruz, y usted ha leído los evangelios, sino que también estuvieron dispuestas. Dice que vieron de lejos dónde le pusieron. No sabían dónde lo iban a poner. Hoy cuando se mueren los hermanos, no, cuando duermen los hermanos, ¿verdad? Nos dicen que es en el cementerio tal o el cementerio cual. Pero ellas no sabían dónde le iban a poner. Pero siguieron a los que llevaron el cuerpo, vieron dónde le pusieron. Y como era sábado, era día de reposo, solo prepararon las especies con las que iban a ungir al Señor. Pero se acuerda que ellas no pudieron ungirle porque ya no estaba. Pero sí lo hicieron dos discípulos secretos. ¿Quiénes eran esos dos discípulos secretos? Si usted le puso atención el domingo pasado. Nicodemo, el maestro de Israel, y José de Arimatea. Quiero recordarle para los que no vinieron que qué interesante que esos dos discípulos tipifican a aquellos que cuando el cuerpo esté muerto, cuando el cuerpo ya no da nada, porque Jesús no podía hacerle un milagro a Nicodemo, no podía darle algo a José de Arimatea porque ya estaba muerto. Ellos lo cargaron y lo ungieron. Van a haber ministerios que carguen y que tengamos que aprender a cargar a aquel que está muriendo, cuerpo místico, pero que está muriendo al yo, que está muriendo a sus gustos, a sus deseos. Hermano, nosotros estamos muy vivos, tenemos que ser muy honestos, no estamos muriendo, andamos muy vivitos y coleando, y por eso hay mucha carne. ¿Aló? Yo sé que eso no le gusta oírlo a usted, pero yo tengo la responsabilidad de decírselo. Y las profecías, si usted cree en las profecías, hoy nos hablaba de pecado, que hay que dejar el pecado. Porque si la carne está activa, es que no estamos decidiendo morir, sino que todavía el Señor tiene que hacer un trabajo muy fuerte en nosotros. Porque cuando usted está muerto, ¿las tentaciones le hacen alguna mella? No, porque el muerto está muerto.
Pero si estamos muy vivos, lo que vemos activa los sentidos, hermano. Y aunque usted no lo crea, aún en la iglesia se activan los sentidos, porque estamos muy vivos. ¿Me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? Gloria a Dios. Ahora, esos personajes angélicos que se encontraron con las mujeres, me llama la atención porque esos ministerios angélicos, si lo hicieron así en la primera venida, y en esta época donde de la resurrección a la ascensión se da un periodo corto de 40 días, que según Hechos capítulo 1 y verso 3, indica qué fue lo que el Señor hizo y cómo se reunió con pruebas convincentes, pruebas indubitables, dice, con sus discípulos para enseñarles tocante al reino. Eso nos indica a nosotros que la parte final de la iglesia novia sí o sí tiene que entrar a esa dimensión. Pero el religioso no va a atisbar, no va a lograr ver, va a quedarse atrasado y él va a seguir en su religión bonita, pero la iglesia que se está consagrando, la iglesia que se anhela casar, va a lograr meterse a través de experiencias como las que estamos viendo acá. Porque mire lo que estos seres resplandecientes, dice, con vestiduras resplandecientes, al punto que ellas tuvieron temor y les hicieron una pregunta: ¿por qué buscan al que está? Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiere decir que los ángeles al final también van a traer doctrina, solo que también van a haber ángeles caídos que van a traer otra clase de doctrina. Por eso la última batalla es entre palabra y palabra. Usted tiene que prepararse para ese momento. Verso 6, ¿está conmigo aquí en capítulo 24? Verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Nosotros creemos en un Dios vivo que resucitó hace 2000 años. Y por cuanto Él resucitó, nosotros, hermanos amados, somos salvos. Por cuanto Él resucitó, nosotros estamos siendo restaurados para llegar a ser a la imagen de su Hijo. Pero mire lo que hacen los ángeles. Les dicen, acordaos. Ellos recuerdan la palabra que les fue dada a los que oyeron a Jesús en vida. Acordaos de lo que os habló, ¿quién? Jesús, cuando aún estaba en Galilea. Mire, hermano, ¿cuántos aquí tienen muchos años de ser cristianos? Levánteme su mano. Esta es una iglesia madura. Si lo queremos ver, es que no quise decir vieja. Porque hay muchos años, que el 80% de la gente que está acá tiene muchos años de ser cristiano. Pero muchos están estancados, detenidos. Hemos oído profecías que el Señor quiere levantar y sacar de aquí personas para predicar su palabra. Y yo lo creo, ¿sabe por qué? Porque aunque el tiempo está corto, usted se va a dar cuenta que cuando entremos a esa dimensión sobrenatural, aunque sea 40 días, nos vamos a mover en un ministerio poderoso, hermano. Aleluya. Y no nos vamos a reconocer, porque hoy el mismo enemigo y nuestros propios problemas almáticos nos hacen ver nuestras debilidades. Y por estar viendo nuestras debilidades y no al fuerte que puede cambiar y puede restaurar esas debilidades, porque cuando muere en la cruz del Calvario, Él garantiza toda nuestra redención. Pero en esa dimensión nosotros no nos vamos a estar viendo nosotros, sino lo vamos a estar viendo a Él. Y eso va a cambiar todas las cosas. El que nunca ha predicado, ahí va a predicar en el poder del Espíritu Santo.
El que dejó de predicar, el que dejó de poner sus manos, el que dejó de ver milagros, ahí el Señor lo va a usar poderosamente. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si a las mujeres se les olvidó, y usted ve los contextos, también a los apóstoles, quiere decir que a usted se le ha olvidado mucha palabra que ha oído, como que es nuestra naturaleza. Y van a venir ministerios angélicos, pero también ministerios sobre la tierra, que le van a recordar. Por eso, hermano amado, yo gasto mi garganta para recordarle a usted la palabra bendita del Señor, y espero que no la bote a tierra, porque esto es lo que le va a dar vida a usted en el recorrido final, diciendo, verso 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto el Señor no lo dijo una vez, se lo dijo varias veces, solo que ahora ya pasó. Y las mujeres no recordaban que Él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y usted va a ver que tampoco sus apóstoles. Yo no puedo entender, si apenas el Señor desarrolló un ministerio de 3 años y medio, ¿cómo fue posible que algo tan importante no lo recordaran? Pero ¿sabe qué? No solamente que no lo recordaran, no lo creyeron. Yo me preocupo mucho, hermano, en el sentido de mi función pastoral, que usted realmente no crea mucha de la palabra que aquí se predica, que no la crea, porque si no la cree, no la va a vivir, y si no la cree, tampoco la va a experimentar, hermano. Y se puede quedar a un nivel de cristianismo tradicional, donde realmente se quede a un lado de las cosas poderosas que vienen para esta tierra y de mucha bendición para nuestras vidas. Dice amén. Verso 8. La función había hecho su efecto, la operación había hecho su efecto, porque dice, entonces ellas se acordaron de sus remas. Aquí no dice logos. ¿Cuántos saben que lo que salía de la boca de Jesús eran remas? Remas. El problema es que la gente religiosa es conocedora de logos. Puede conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero su conocimiento no le afecta a su vida personal ni a su vida familiar. Muchas veces ni a su vida empresarial. Sigue haciendo los negocios chuecos, sabiendo que la palabra dice que no debe hacerlo. Sigue actuando en su familia inadecuadamente, aun cuando la Biblia dice que no debe de actuar de esa manera. Entonces, el logos es la palabra escrita, que la podemos aprender de memoria, pero no la aplicamos a nuestra vida. Ahora, ¿de dónde sale el rema? El rema sale de logos. La materia prima del rema es el logos. Toda palabra que sale de la boca de Dios y que quedó escrita por inspiración divina, eso es logos. Pero, ¿se acuerda usted que el apóstol Pablo, dentro de esa analogía que pone él de una armadura de un soldado romano para pelear las batallas espirituales, en Efesios capítulo 6, del verso 12 en adelante, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestras armas defensivas y ofensivas no pueden ser necesariamente físicas. Y nos habla que siendo hijos de luz tenemos armas de la luz. Pero dentro de esa armadura, la única arma ofensiva que aparece ahí es
la espada. ¿Sí? Y Pablo la define como espada del Espíritu. Aleluya. Que es el rema de Dios. Mire, hermano amado, hoy estamos viendo en la escuela dominical, para los que vienen temprano, temas de la fe. Y necesitamos que la fe crezca. Y dice Romanos capítulo 10 y verso 17 que la fe viene por el oír. Pero déjeme entender que es un oír especial. Muchos cristianos ya no tienen oídos para oír. Por eso los 7 mensajes del capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis dicen al final de cada mensaje: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que en el tiempo final, donde esos mensajes se están haciendo realidad, porque es para este tiempo, hay muchos cristianos sin oído, de esa clase de oído que dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra. Ahí se usa en el original otra vez rema. Cuando a usted bien le va, yo predico 1 hora. ¿Cuántas palabras usted puede oír? Pero de todas esas palabras el Espíritu Santo va a tomar algunas para hacerse la rema a usted. ¿Me doy a entender? Por eso dice que ellas se acordaron de sus palabras, de sus remas, lo que les había impactado. Entonces se necesitan ministerios que recuerden la palabra que usted ya tiene atesorada. Yo creo que el Espíritu Santo también hace lo mismo. Y si va a mandar también ángeles a hacer lo mismo, es porque nosotros necesitamos que la palabra, que es el fundamento de nuestra fe, pueda producir fe. Porque dice que solo el rema de Dios produce fe. En otras palabras, lo que usted conoce de la Biblia, si solo es logos, no le produce fe. Por eso hay mucha gente que se equivoca y dice: ay, es que yo ya me sé eso. El hermano Sergio solo habla de lo mismo. Eso ya me lo sé. Quiero algo nuevo, algo novedoso. Pero ¿le produjo fe? Si es un rema, si se vuelve su verdad. El rema es lo que salta de logos cuando usted lee, lo que está entre líneas y que impacta su vida. Por ejemplo, cuando dice: yo soy tu sanador, tú lo puedes oír como oír llover y poner toda tu confianza solo en los médicos y pensar que es el médico. Y por cierto, es cierto que los médicos son instrumentos de Dios, pero el que te va a sanar usando ese medio es el Señor, porque Él dijo: yo soy tu sanador. Pero si es solo información, de acuerdo a esa información, así vas a actuar. Pero si tú sabes que Él es tu sanador y estás en medio de la noche, no hay transporte, estás enfermo, tú te arrodillas y empiezas a clamar y a gemir sabiendo que Él es tu sanador y que de repente un vecino te va a llevar, pero el que está actuando es el Señor. Ese es un rema. Dice amén. Y volviendo del sepulcro, verso 9, dieron nuevas de todas las cosas a los 11. ¿Por qué solo a los 11 si eran 12? Porque uno se ahorcó. Ahora, ¿él era igual que los 12? ¿Tenía el mismo nivel que los 12? ¿Fue llamado dentro de los 12, Judas? Por supuesto. Oyó toda la palabra que dio el Señor, pero no le fue suficiente. Por eso usted no se puede confiar en solamente hacer lo que está haciendo si no produce resultados en su vida. Hermano amado, mire, 15 años va a cumplir esta congregación, aunque usted no lo crea. Prepárese para septiembre u octubre. Vamos a hacer algo para agradecer al Señor sus bondades. Pero mire, algunos de ustedes tengo 14 o 15 años de verlos.
en Betel. Y yo soy un hombre. Puedo equivocarme con usted, puedo no tener el suficiente discernimiento, pero algo lo conozco. Y por supuesto usted a mí. Pero no siempre puedo ver que después de 15 años usted ha cambiado ciertas cosas. Algunos de ustedes, solo algunos, hacen eco a aquel adagio popular que dice: genio y figura, hasta la 20 cae, hasta la sepultura. ¿No cree usted que esta palabra que produce fe para ser transformados nos debe de estar revolucionando? Por eso es tan interesante cómo el Señor nos pide que volvamos al primer amor. ¿Y por qué lo pide? Porque tendemos, el religioso deja su primer amor y se va tras otros amores. Por eso el amor de algunos es el deporte. Y juegan 3 veces a la semana un deporte, sus 2 horas. Entre lo que van al lugar donde juegan, se bañan y a la iglesia apenas le dan media hora o 1 hora. ¿Dónde está el amor? Pongámoslo en balanza. A veces nos enamoramos del trabajo, ¿no es cierto? Se supone que son 8 horas, hermanos amados. En Inglaterra son 6. Ay, ojalá que estuviéramos en Inglaterra, diría usted, ¿verdad? Pero si son 8 por 5 días a la semana, son 40 horas, más 4 del día sábado, 44 horas. ¿Por qué estás trabajando 60 y 80? Si tu vida no es para trabajar. Es que, hermano, fíjese que no me alcanza. Claro, no te alcanza porque eres mal administrador. Compras lo que no debes de comprar. Aló. Siempre que usted va a comprar algo, pregúntese: ¿realmente lo necesito? ¿Por qué cree que hay vitrinas, hermanas amadas? ¿Por qué cree que ponen vitrinas? Y hay carreras que se estudian hoy que se llama vitrinismo, para que se vea bien bonito. Y cuando usted va después del culto, cuando el pastor lo deja salir un poco temprano y se va a comer y va a vitrinear. Antes era en la Sexta, ¿verdad? Para los viejitos era la Sexta Avenida. Ahí andaba. Y fíjese que muchos de los que se la pasan vitrineando no compran nada. Pero ahora han hecho las cosas tan interesantes que cuando usted va caminando, usted de repente mira que el maniquí toma vida y le dice: cómprame, cómprame. Y le enseña los zapatos, ¿verdad? Y le enseña las blusas. Ay, hermano, ¿y será que solo eso es para las mujeres? También para los hombres, ¿verdad? Tenis de la marca tal, que cuando usted va a ver casi se sienta, ¿verdad?, del precio del tenis. Entonces, hermanos amados, amamos más trabajar y le damos más tiempo al trabajo que a la familia. Le damos más tiempo al trabajo que al servicio a Dios, que a la devoción a Dios. ¿Estaré hablando verdades o estaré hablando mentiras? Entonces, hermanos, necesitamos que nos recuerden los remas, aquello que a usted lo enamoró, cuando usted andaba cacheteando el pavimento, pero por el Señor, no por una hamburguesa. Los que conocieron ese comercial saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Vuelvo a preguntarle: ¿por qué el Señor escogió mujeres?
¿Será que Él conoce a las hermanas? ¿Será que Él sabe que las hermanas son más sensibles a las experiencias con Él? Y se lo voy a probar. Porque ellas inmediatamente, la visitación angélica las ubicó y recordaron, sí, y se volvieron predicadoras. Imagínense, mujeres predicándole a apóstoles. Y hoy como que necesitan que se les predique, porque creen que ser apóstoles significa que ya nadie los corrige, y a veces andan más chanfleados. Pero no hablemos de los hombres, hablemos mejor de la palabra del Señor. Entonces dice, mas a ellos, los apóstoles, verso 11, ¿cómo recibieron esas palabras? Aleluya, dijeron todos. ¿Cómo recibieron las palabras de las mujeres? Las buenas nuevas. Que ellas habían visto ángeles. Dice que les parecían locura. El original se puede traducir de esa palabra que aquí tradujeron en esta versión, locura. Les pareció un disparate. ¿Sabe usted que muchos de los que esperamos en Dios tener las experiencias que vienen, cuando las contemos, a los oyentes les van a parecer disparates, tonterías, necedades? Así les pareció a los flamantes apóstoles del Cordero. Hermano, yo no alcanzo a entender por qué nuestra naturaleza es tan tuntún, nuestra cabecita. No caminaron con Él, no oyeron lo que Él dijo. Entonces, ¿qué oían? Bueno, Judas ya sabemos que solo se ponía a contar la plata. Aleluya, decía. Así, aprendió hasta a contar, hasta con los ojos cerrados, así puro receptor de banco. Eso es lo que le interesaba a Judas. Pero los demás, ¿en qué estaban pensando? Y dice, siempre en el verso 11, mas a ellos les parecían locura las palabras. Otra vez usa rema. Ellas recordaron. El proceso que hace el Espíritu para recordarte una palabra en una necesidad específica se llama rema. Vas en un bus, sube un asaltante y te asalta junto con todos los demás, y en ese momentito el rema de Dios: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es un rema. Una palabra que el Espíritu te recuerda según la necesidad y que te da paz, y con paz entregas el teléfono y el reloj. Porque si te pones a pelear, puede ser que ahí te adelantes y te vayas con el Señor. Y qué triste irse con el Señor por no querer entregar un reloj o un celular o un carro. Ay, hermano, es que cómo me costó. Pero el carro se puede recuperar, la vida no. Hay que ser sabios, ¿no cree? Gloria a Dios. Entonces dice, les parecieron locura los remas. Los remas en estos tiempos están pareciendo locura a muchos. Yo quisiera de verdad estar completamente seguro que todos los oyentes reciben esta palabra como una verdad propia, que la apropian. Porque de lo contrario no le hace mucho efecto, no va a perder su tiempo aquí sentadito. Dice, verso 11, y no las creían. Hoy vimos la incredulidad como un antídoto o una antítesis de la fe. Una antítesis de la fe. Bueno, si los apóstoles eran unos incrédulos, ¿no será que nosotros también tenemos una buena cantidad de incredulidad en nosotros? Le digo, estos tiempos son para ser honestos. Usted medite así solito, si quiere con su almohada, antes de dormir, o cuando se levante, rumee la palabra y diga, bueno, esto no lo entiendo. Porque una cosa es que no lo entienda
y otra cosa es que no lo crea, pero muchos que no entienden no creen. Fíjese que usted, aunque no lo quiera, es un remanente, aunque no lo vea así. Pero ¿cuántos aquí son un remanente? ¿Por qué remanente? Porque de los miles y los miles y los miles que oyeron esta palabra, pocos quedan. Les han robado la palabra. ¿Se acuerda que dijimos que los Judas robaron la verdadera administración, la verdadera adoración? También hay Judas que roban la palabra. Y usted, por favor, no se deje que se la roben. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Entonces, por lo menos salvó la plana uno que se llamaba Pedro. Y dice el verso 12: levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Fíjese que aquí se usa la palabra anistemi, de donde viene la palabra anastasis, que significa resurrección de los muertos. Pero también se usa para el efecto de levantarse. Pero déjeme hacerle una aplicación. No estarían muertos esos, no físicamente, espiritualmente. Acuérdese que Pedro acababa de ser restaurado y tal vez por eso él fue el que se levantó. Aunque si somos acuciosos en la cronología, todavía el Señor no lo había llegado a arreglar. Pero si anistemi es levantarse y habla de resurrección, me sospecho que estaban totalmente sus sentidos embotados. Y por eso ellos no podían entender. Hermano amado, ¿no será que nosotros tenemos los sentidos embotados? Pues usted está re bien. Me voy a predicar a mí mismo. ¿No será que tengo los sentidos embotados? ¿Aló? ¿O será que los tenemos todos? Bueno, yo tengo que ir rápidamente a hablar de otros dos discípulos que, como el Señor, Ishkamik. Eso solo lo entendieron los de Occidente, ¿verdad? Como el Señor había muerto, a estos dos discípulos, uno se llamaba Cleofas, decidieron salir de Jerusalén. ¿Y cuál era la instrucción? No se vayan de Jerusalén. Pero se fueron a una aldea cercana a 60 estadios de Jerusalén, que es una medida que más o menos son 185 metros por cada estadio. Lo multiplica por 60 y son 11 kilómetros. Así que ellos iban caminando por 11 kilómetros a Emaús. Llama la atención que Emaús tal vez era o había en la aldea un lugar de baños termales, porque habla de aguas tibias. Eso quiere decir que los de Emaús iban hacia la tibieza. Y yo le he hablado a usted algo que se lo vuelvo a recordar, pero espero que le sea provechoso. Pero el problema del tibio, espiritualmente hablando, es que cree que está caliente, porque tiene algo de temperatura. ¿Cuál es un agua tibia? Si el agua entra en ebullición a los 100 grados, para usted un agua tibia, ¿cuántos grados centígrados sería? Tibia. ¿15 grados? ¿20 grados? Tal vez 37, ¿verdad? ¿O qué dice aquí mi hermana que está diciendo no? Unos 25 grados, va. Un agua tibia de 25 grados, pero uno mete el dedo y hay algo de calor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede ser que nosotros estemos a 25 grados y creamos que estamos a 100. Pero ¿qué sucede cuando alguien está a 100 grados? Está efervescente. ¿Cómo hace el agua? Y está saliendo vapor, ¿cierto? Así es como deberíamos de andar nosotros, ¿verdad que sí? Mire, hermanos, si todos viniéramos aquí a 100 grados, ni pensaría usted en el calor. Estoy hablando de temperatura espiritual. Con esa temperatura usted no andaría
chequeando que no me saludaron, no me vieron. Con esa temperatura usted se metería. Y la novia es la que arde en amor por el que viene. Entonces, cuidado con ir camino hacia la tibieza, hacia Emaús, como estos dos. Iban platicando de las cosas que habían acontecido. Y qué lindo es mi Cristo. Me recuerda aquel canto: qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido. No crea que van a venir los mariachis. Él vino y me halló con sus ¿qué? Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué lindo es nuestro Cristo, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué le digo esto? Porque se acercó a ellos. En tu tibieza estás siendo observado por el Señor. Y se acercó a ellos. Solo que dice que los ojos de ellos, esos dos discípulos, estaban velados. Otra versión dice embotados. Pero fíjese que se usa una palabra muy llamativa, porque esa palabra griega habla como de tomar preso, como de forzar algo. Entonces uno podría decir que esos ojos estaban forzados, o sea, los forzaron a que no vieran. El Señor tenía un plan. Ahora, yo no sé si fue el Señor el mismo que los hizo o las circunstancias, porque usted recordará que cuando el Señor está en Getsemaní dijo que la hora de las tinieblas había llegado. Esa no era que se había caído la noche, aunque había caído la noche. Eran tinieblas, estoy seguro, de potestades y demonios. ¿Se acuerda que el Señor en Getsemaní necesitaba que 3 oraran por Él, intercedieran por Él? Y dice que no pudieron porque se durmieron. Pero ese no era un sueño normal, como algunos de ustedes que les agarra el sueño a la hora de la palabra. Hay que ver si es normal ese sueño, porque usted no durmió anoche, o tomó un medicamento que le produce sueño, o qué es lo que le está pasando. Porque si no hay explicaciones, hay que reprender ese sueño. ¿Aló? Yo me recuerdo que había una hermana ahí en el IMSS Central que siempre estaba preparada para alabar en los momentos de la alabanza y la adoración. Solo se sentaba, empezaba la palabra. No entendía uno. Era algo espiritual. Bueno, yo sé que aquí no hay ningún problema con eso. Entonces note que los ojos estaban retenidos. No había una operación, probablemente del enemigo, y no lo reconocieron. Hermano, puede estar el Señor a la par nuestra. Se necesitan ojos espirituales para poder saber que ahí está. Nosotros, hermano, le hacemos culto a Dios porque Él está aquí. Él viene más temprano que todos nosotros a esperarnos, pero solo los ojos abiertos pueden ver lo que otros no miran. Y les dijo, por eso le digo, qué lindo es mi Cristo. Se lo puedo prestar un ratito, o también usted puede decir que también es suyo. Qué bueno. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y como Él es el buen pastor, tuvo tiempo para observarlos. El buen pastor observa. Por eso me pongo en un lugar estratégico allá atrás para observar. Y algunos entran gozosos, otros entran cargados, otros entran tristes, preocupados.
por diferentes razones. Y él, como el pastor de pastores, dijo: ¿y por qué estáis tristes? Inmediatamente notó que iban afectados de su alma. Porque el que anda en las tibiezas está afectado de su alma. Cree que en la tibieza, o lo que ofrece la tibieza, muchas veces la tibieza es un evangelio light. Es un evangelio sin demandas. Es un evangelio donde se puede hacer de todo. Por eso me decía un hermano una vez: mire, hermano, solo los que venimos del himno bailamos, porque ahora todas las iglesias echan su parrandeada. Las nuevas iglesias dicen: ya no hay ningún problema, baile lo que quiera, solo falta que digan chupe lo que quiera. Y algunos parece que lo están diciendo también. ¿Aló? ¿Por qué estáis tristes? Uno cree que en la tibieza va a encontrar satisfacción, porque en la tibieza a veces hay más dinero, en la tibieza hay más viajes, en la tibieza hay más amistades así, medias mundanonas. Por eso yo le digo: hermano amado, si usted se siente bien cómodo entre sus cuates mundanos, de repente ya se enfrió. ¿Aló? Usted oye las grandes tapas y se ríe, o los chistes rojos, colorados, y usted se ríe y dice: ah, sí, y se siente más cómodo con esa gente. Hermano, tenga cuidado. Como me dice un joven: hermano Sergio, por eso a usted le dicen cuadrado, y no porque sea robusto. Pero ese es el evangelio bíblico. El que ha nacido de nuevo, le cambiaron naturaleza. Lo que antes le gustaba ya no le gusta. Aleluya, gloria a Dios. Estaban tristes. Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? Por dentro se había reído el Señor. Ay, pobrecitos estos. O no sé si estaba medio serio, porque tanto que me fatigué en enseñarles a estos. Y todavía dice: ¿qué cosas? Para que siguieran hablando. Y ellos hablaron. Y note que ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra. Verso 19: en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Si tenían ese concepto, ¿por qué no esperaron? ¿Por qué no se quedaron ahí? Yo no sé qué iban en Emaús. No sé si ahí estaba su familia, no sé si ahí estaba su negocio. Porque déjeme decirle que aquellos que fueron capturados por el Señor no solo fueron 12, sino que acuérdense que mandó 70, de 2 en 2. Eso quiere decir que tenía más discípulos, tal vez no tan cercanos como los 12. Pero les impactó tanto Jesús que no les importó lo demás. Pero pensaron que cuando Él murió, se terminaron sus esperanzas. Y mire lo que dice: y cuando le entregaron, verso 20, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, ellos dicen algo que a mí me impactó mucho. Dicen: pero nosotros, sus discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermanos, hasta estas alturas ellos no habían entendido el mensaje, ni entendieron que Él venía como su Mesías Ben José, como el siervo sufriente a morir por la humanidad. ¿Qué estaban esperando los judíos de aquellos tiempos y los de hoy? A su Mesías Ben David, hijo de David, que lo saque de sus problemas.
Anoche un misionero escribió algo que yo reposteé. Ese misionero es un guatemalteco que está en Israel. Y usted sabe que las noticias de los ataques contra Israel nunca se saben. Hay toda una confabulación de los medios para que no se sepa lo que le hacen a Israel. Solo sacan lo que Israel hace en defensa propia. Y escribió, estando ahí, no es cuento, que los terroristas de Hamás, así decía él, yo solo estoy repitiendo, no crea que yo estoy hablando política aquí, que los terroristas de Hamás llevaban más de 100 rockets contra Israel en esa noche, anoche. Y obviamente, muchos de ellos están enfrentando ese tipo de situaciones y están anhelando a su Mesías, que termine con eso. Pero no saben que hace 2000 años nació en su tierra. Entonces dice, esperábamos que Él había de redimir a Israel. Déjeme entenderlo así muy sencillo. Ellos querían que el Señor les arreglara la vida que estaban viviendo temporalmente, la vida de la tierra. ¿No será que tú estás en el Evangelio por eso? Y por eso te sientes mal cuando las cosas se te complican. Porque no me va a decir que no nos sentimos mal cuando estamos enfermos, o cuando estamos escasos, o cuando la familia está a punto de romperse. Como que hay una necesidad de echarle la culpa a Dios y no de reconocer que nosotros muchas veces somos responsables. Esperábamos que Él nos redimiera. Y acuérdese que los hijos del trueno, ¿sabe usted quiénes eran los hijos del trueno? A ver, Juan y Jacob. ¿Por qué les decían hijos del trueno? Porque qué carácter. Los samaritanos no dejaron entrar al Señor y les dijeron, Señor, ¿nos permites que hagamos chicharrón de samaritanos? Los querían quemar vivos. Y el Señor les dijo, yo no sé de qué espíritu son ustedes. Los que andaban a la par del Señor, hombre. Entonces, hermanos, ¿no será que usted está en el Evangelio por las prebendas de Cristo? ¿O está en el Evangelio porque se lo revelaron? Y lo más grande que le revelaron es que Él, como el Hijo de Dios, vino a morir en sustitución suya para el perdón de sus pecados y arreglar el problema espiritual. Y por supuesto, darle vida eterna. Hermano, al fin y al cabo, la vida en esta tierra es corta, ¿no? Usted sabe que hay dichos donde la gente cuando le va mal dice, ay, ¿cómo es el dicho? Vida para que fuera eterna, dice, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá cuando las cosas se le ponían difíciles decía eso. ¿Y qué quería decir con eso? Que mejor se acelerara la vida aquí, ¿verdad? O si no, de una vez dice la gente cuando está mal, ay, mejor me muriera, dice. Usted nunca lo ha dicho, ¿verdad? Pero la gente cuando le agarra la depre, quisiera irse rápido. Porque muchas veces, hermano, estamos más pendientes de la vida aquí, que es un suspiro. ¿No dice que la vida del hombre es como la hierba, la flor del campo? Que rapidito pasa. ¿Qué importará, hermano, si tú usas ropa de marca o usas ropa de costal? Si es un periodo corto de tiempo. Y nos preocupamos y nos enfermamos y nos deprimimos por las cosas de aquí. Y muchas veces con ese concepto venimos al Evangelio. Y cuando las cosas no suceden, nos vamos tristes a Emaús. A mí me habían dicho que el Señor sanaba y bien enfermo que estoy.
A mí me habían dicho que el Señor es proveedor y bien endeudado que estoy. ¿Dónde está tu enfoque? En las prebendas. Y como ya me pusieron el rojo, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ni siquiera porque sabían que era el tercer día se les iluminaba lo que Él les había dicho. Déjeme correr. Vámonos de una vez al verso 25. Ya no hay tiempo para ir verso por verso. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Hermano, el Señor no se medía con sus discípulos, porque la palabra insensato a veces no la captamos completamente. Pero ¿sabe qué les dijo? ¿Qué significa eso en original? Ignorantes. Eso es fuerte. Sin inteligencia. Nosotros en buen chapín, ¿qué diríamos? Orejones. Eso es lo que dice el original. Porque es una palabra griega que tiene una alfa, una letra alfa antes de la palabra, y la palabra sin esa alfa significa inteligente, pero cuando se le pone antes es una partícula negativa que dice no inteligente. Orejón. Oh, orejones. Estoy leyendo la Biblia. Y lentos. La palabra quiere decir lento. ¿A quién le dice usted lento? A uno que le cuesta. No seas lento, le dice. Agarra por aquí, por aquí, por aquí. No seas lenta. Así se hace esta comida. Pero Él dice de corazón, hermano. ¿Qué es lo que produce esa situación en nuestra vida, hermanos? El no priorizar las cosas de Dios. Hermano, yo cuando veo que estos discípulos caminaron 3 años y medio con el Hijo de Dios y terminaron ignorantes y lentos, yo me pongo a temblar, hermano. Porque entonces a ver cómo andamos nosotros. Mire, al religioso le duelen las palabras que estoy diciendo. El Hijo de Dios las discierne. Y discierne el espíritu de la palabra, que no lleva ofensa, sino que lleva exhortación, que lleva como propósito sacudirnos. Y dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Estos eran judíos. Iban a la sinagoga donde leían a los profetas. Cada sábado que el Señor iba a una sinagoga y hacía milagros, se leía la Torá. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sabe qué puse aquí yo en letritas chiquitas? Esto nos puede pasar que oyendo tanto terminemos lentos. Por eso deténgase a digerir la palabra. Mire pues, como a usted le gusta venir cada domingo, digiera toda la palabra esos días que no viene, hombre. Porque es como un alimento. Mire pues, es digerir. ¿A cuántos les gusta comerse su buen filete? ¿De 8 onzas? 6 onzas, 12 onzas o 18 onzas. Algunos yo creo que les gusta por ahí.
Y se quedan con hambre. Pero usted se ha dado cuenta que la carne roja, especialmente los que ya sobrepasamos los 50 años, nuestro metabolismo se vuelve lento, nos cuesta digerir la carnita. ¿Sí? ¿Es cierto? Los jóvenes hasta de un bocado se comen una hamburguesa y no les afecta. Uno se come una hamburguesa y anda ahí puro dragón sacando. Vaya, digiera la palabra, rumela, mastíquela despacio y una vez digerida, cómasela para que sea parte de usted, porque si se vuelve parte de usted, nadie le va a quitar esa palabra porque ya está parte de usted. Dele un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Deme 5 minutos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿A quién le cuesta entender el Antiguo Testamento? Porque las escrituras eran la Torá, por eso dice Moisés, los profetas, y en otra porción dice los salmos, ahí en ese mismo capítulo. Mire, yo puse ahí, ¿cómo hubiera querido yo caminar a la par del Señor para oír esa tremenda explicación? Porque lo que hizo el Señor cuando dice les declaraba, es una palabra tremenda, porque es una palabra de donde viene la famosa parte de la teología que se llama hermenéutica. Les explicaba, les traducía el Antiguo Testamento, en qué porción los profetas y Moisés hablaban de él. Por eso yo les recuerdo cuando mi pastor iba en su crucero en el Mediterráneo, no porque tuviera mucha plata, sino porque le regalaron ese crucero después de haber ido a Israel. Él venía triste, viendo el mar. Y le dijo: Señor, yo venía con la expectativa de encontrarte a ti ahí en Jerusalén, pero solo encontré pura religiosidad y negocio, dijo. Y venía triste. Y dice que una voz le habló y le dijo: búscame en los salmos. Y él empezó a leer los salmos 150 y los terminaba. ¿Y cuántos saben que hay salmos que hablan de Cristo? Se les llama salmos mesiánicos. Hermanos amados, nosotros necesitamos ver en la Escritura que los 66 libros desde el Génesis hacia el Apocalipsis, el tema central es Jesucristo. Tenemos que ver eso y que sea para nosotros atractivo. Y ahora quien hace la función de explicarnos la palabra se llama Espíritu Santo, es el maestro infalible por excelencia. Pídale al Espíritu que le interprete, pídale al Espíritu que le explique, pídale al Espíritu que le ilumine la palabra. No tengo tiempo, pero de una vez se tiene que comer esto y tiene que verlo en casa. El resucitado hizo 2 operaciones en los de Emaús y la tercera la hizo cuando les fueron abiertos los ojos. Esa es la primera. Ya no voy a leer la Biblia, usted la puede leer en casa, pero dice que cuando él oró por los alimentos, específicamente partió el pan, entiéndase Santa Cena, les fueron abiertos los ojos. ¿Se acuerda que no lo reconocían? Y en el momento en el que le fueron abiertos los ojos por operación del resucitado, se desapareció de su vista. ¡Qué experiencia más tremenda, hermano! Esa es una parucía.
se desapareció. Nosotros aquí necesitamos que nos abran los ojos, pero tenemos que anhelarlo. Y luego, en el verso 32, y se decían el uno al otro ya cuando él ya no estaba, porque ¿sabe qué hicieron? Salieron corriendo de noche. Después de haber caminado, ¿qué? Tu tuk-tuk, ni que 8 cuartos, 11 kilómetros, Se echaron otros 11 kilómetros de noche. ¿Qué impacto llevaría esa gente? Es igualito que nosotros hacemos las cosas para el Señor, pero cuando somos tocados, hermanos, estamos dispuestos a hacer muchas cosas. Soltamos el manto religioso y hacemos las cosas que tenemos que hacer. Ellos iban gozosos, pero miren lo que decían, verso 32. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Aleluya. Primera operación, abrir los ojos. Necesitamos que nos abran los ojos espirituales para ver cómo Él mira. Segunda operación, Que nos abran las escrituras, para que este libro no sea aburrido para usted, para que este libro usted se lo coma, no otras cosas. Dice amén. y cuando ellos regresan a Jerusalén, dice que el Señor en el verso 45, ya con los demás, léalo despacio en casa, les abrió, tercera operación, la mente, el entendimiento. ¿No será que necesitamos nosotros esas 3 operaciones? Y están en el ámbito del Cristo resucitado. No se los hizo antes de la cruz, pero Él ya murió y resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 y verso 10 que él anhelaba conocer al Señor en el poder de su resurrección. Póngase de pie, hermano amado.